La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de otorgarle personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos constituido como la Colombia Humana corrige una anomalía de nuestro sistema político y se convierte en un impulso enorme para Gustavo Petro en inicios de la campaña electoral y sobre todo en un avance para la oposición. Una rápida mirada a los orígenes del conflicto armado muestra los difíciles caminos que debían sortear quienes querían hacer oposición legal y a mala hora terminaron empuñando las armas. La democracia en Colombia es más robusta en la medida en que quienes están en la orilla de la oposición tengan más garantías para su ejercicio político. Era difícil de entender que el senador que llegó al Congreso tras haber logrado el segundo puesto en la disputa presidencial de 2018, como lo establece la normatividad vigente, no tuviera una colectividad legal que lo protegiera. Para los 8 millones de electores que llevaron a Petro al legislativo, era insólito que no se cumpliera su voluntad y se afectara el estatuto de la oposición. Fue precisamente en diciembre de ese año cuando Petro pidió el reconocimiento de la personería jurídica de su partido, Colombia Humana, por parte del Consejo Nacional Electoral. Desde ese momento a la fecha, el Consejo sí había reconocido otros partidos y movimientos políticos como el Movimiento Indígena y Social Maíz y la Unión Patriótica, pero no a la Colombia Humana. Petro entonces tuvo que interponer una tutela alegando sus derechos. La respuesta por su parte era el incumplimiento de uno de los requisitos constitucionales para la obtención de la personería y era el hecho de no haber alcanzado el umbral de las legislativas. Una contradicción enorme en nuestro sistema. Sin la obtención de este reconocimiento, el partido político Colombia Humana no podría presentar un candidato de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2022. Ahora, que lo puede hacer Petro si quisiera, podría hacerlo en solitario. Es decir, sin la necesidad de buscar a otros partidos que le dieran el aval o iniciar el camino de la recolección de firmas como lo han hecho otros de sus oponentes. Asimismo, Colombia Humana tendrá apoyo económico del Estado. En otras palabras, la crucial financiación para su funcionamiento está garantizada. Tendrá igualmente acceso a espacios y medios de comunicación como movimiento político y podrá declararse en oposición al gobierno en ejercicio y pedir el derecho a réplica. Para los colombianos era difícil entender que Petro, quien por el número de votos alcanzados en su lucha por llegar a la presidencia con el presidente Iván Duque, permanentemente dijera que él era el líder de la oposición, pero sin serlo desde un punto de vista de papeleo. Ahora sí lo es y eso habla bien de la democracia colombiana. Colombia cumplió una nueva cita con la democracia en esta segunda vuelta en la que el candidato Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández se disputaban precisamente en la Casa de Nariño, pero ha sido el candidato Gustavo Petro, el elegido por todos los colombianos, quien con una votación de más del 50,49% contra 47,27%, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro se queda precisamente en la presidencia de Colombia para el periodo 2022-2026. Precisamente el candidato y presidente electo ha dicho a través de sus redes sociales que hoy es un día de fiesta para el pueblo colombiano, que festeje la primera victoria popular, que tengamos sufrimiento de armonización, de alegría, que hoy los corazones se inunden de la patria. Esta victoria es para Dios, para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y de las plazas, sin duda alguna hay fiesta y alegría aquí en el Movistar Arena, la sede precisamente que escogió el candidato y ahora presidente electo Gustavo Petro para esperar los resultados. Estaremos atentos a conocer la locución que va a hacer el candidato, el presidente electo, que estará para el periodo 2022-2026. El líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, es el nuevo presidente de Colombia. Yair Díaz, Voz de América. Según los resultados entregados por la Registraduría Nacional de Colombia, la izquierda accederá por primera vez a la presidencia del país
tras el triunfo obtenido este domingo en la segunda vuelta electoral por el exguerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, líder de la coalición Pacto Histórico. Este era el tercer intento del candidato izquierdista por llegar a la presidencia. Tras vencer al economista especializado en medio ambiente, aseguró que hoy es día de fiesta para el pueblo y dedicó su triunfo a la ciudadanía. La victoria de Petro confirma el cambio en un país que, tras la firma de los acuerdos de paz, empezó a expresar otras demandas sociales no atendidas y que explotaron con los estallidos sociales de 2019 y 2021. Volvemos a Bogotá con la periodista Alexandra Correa para conocer detalles de cómo se está viviendo la victoria de Gustavo Petro en estas elecciones presidenciales. Alexandra, buenas noches. ¿Qué reacciones se conocen a este triunfo de Gustavo Petro que ha anticipado el preconteo de votos? Bueno, como es normal, gente feliz y otros muy tristes, unos resultados que se esperaban mucho más ajustados, Carol. El petrismo está celebrando en este momento y la oposición ha felicitado a Gustavo Petro y se habla ya de empezar a superar tantas divisiones, Carol, aquí en el país. Así, Petro se impuso sobre Hernández con una diferencia de más de 700.000 votos. Por primera vez, este país tendrá un gobierno de izquierda, como tú lo estás diciendo, y una vicepresidenta negra, Francia Márquez, quien viene de las regiones más apartadas y olvidadas de Colombia y desde donde viene luchando por la igualdad y el medio ambiente. También podemos contarles que esta votación fue histórica en números de participación. Más de 22 millones de colombianos sufragaron e incluso Petro superó la votación de Iván Duque en el año 2018 por casi 800.000 votos. Gustavo Petro, repetimos, gana la presidencia de Colombia con 11.274.343 votos. Carol, el nuevo mandatario, dijo en sus redes sociales: hoy es un día de fiesta para el pueblo que festeje realmente la democracia, la primera victoria popular. Por su parte, Hernández dijo aceptar los resultados y llamó a Petro a no defraudar a quienes votaron por él. Ahora, Carol, los ojos están puestos en cómo abrirán los mercados colombianos el día martes tras este triunfo histórico de la izquierda, ya que mañana es festivo aquí en Colombia, al igual que en los Estados Unidos. Y un dato adicional: Rodolfo Hernández queda con una curul en el Senado y su vicepresidenta en la Cámara de Representantes. Alexandra, ¿cuáles serán los mayores desafíos que tendrá Gustavo Petro como presidente de Colombia? Bueno, Carol, el nuevo presidente deberá mirar las relaciones con Venezuela y su comercio bilateral, que hace unos años alcanzaba unas exportaciones de 6.000 millones de dólares anuales. Petro ha hablado de querer restablecer esas relaciones con el país socialista. Deberá el nuevo presidente enfrentar la ola migratoria, la segunda más grave del mundo después de Siria, con casi 2 millones de venezolanos viviendo aquí en territorio. Pensar en el proceso de paz firmado en el año 2016. También Petro ha defendido cumplirlo y parar las masacres, Carol. En lo que va de año ya se contabilizan 47, resultado de los enfrentamientos en las regiones entre grupos armados, asimismo detener los asesinatos de líderes sociales que ya van más de 1.300 desde que se firmó la paz en el 2016. También Petro, como nuevo presidente, deberá replantear una estrategia contra el narcotráfico que ha fracasado, dejando miles de muertos y una producción de cocaína alcanzando nuevos récords. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora. Muchas gracias. Ganado. Hoy es un día de triunfo. Gustavo Petro Urrego, el nuevo presidente de Colombia, nació un 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, municipio de Córdoba. Es hijo del maestro Gustavo Petro Sierra y Clara Urrego, también docente.
De su actual matrimonio con Verónica Alcocer tiene 2 hijas, Sofía y Antonella Petro. Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio de La Salle de Zipaquirá y a los 17 años, siendo estudiante de Economía de la Universidad Externado, ingresó a la guerrilla del M-19. En 1980, con 20 años, se convirtió en personero de Zipaquirá y en 1984 se hizo concejal con 780 votos. Un año después, el ejército lo capturó con revólveres, explosivos y propaganda del M-19. Su captura, el 24 de octubre de 1985, se dio 2 semanas antes de que el grupo guerrillero se tomara el Palacio de Justicia y diera pie al holocausto en el que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema. Petro estuvo preso 16 meses en la cárcel Modelo de Bogotá hasta febrero de 1987. Se reincorporó a la vida civil como asesor de la gobernación de Cundinamarca en 1990 y en 1991 fue elegido representante a la Cámara. Entre 1994 y 1996 fue agregado diplomático en Bruselas, Bélgica. Luego de su regreso a Bogotá, fue candidato de la Alianza Democrática M19 a la alcaldía de Bogotá. En 1998 regresó a la Cámara de Representantes, esta vez por el movimiento Vía Alterna. En las elecciones de 2002 fue reelegido en esa corporación con casi 120.000 votos. Con los debates de control político se consolidó como el gran opositor del gobierno de Álvaro Uribe. Llevó al banquillo al ministro Fernando Londoño por las acciones de Invercolsa, denunció el escándalo de Banpacífico y puso en problemas al fiscal Luis Camilo Osorio por la penetración de paramilitares en la fiscalía. En 2006 alcanzó su curul como senador y fue el candidato más votado del Polo Democrático con 143.000 sufragios. Allí se dio su punto más alto como opositor con los debates y denuncias por el escándalo de la parapolítica. Su primera aspiración a la presidencia de Colombia fue en 2010 y aunque le ganó sorpresivamente a Carlos Gaviria en una consulta interna, no le alcanzó para la jefatura del Estado porque en el tarjetón figuraba Antanas Mocus con su ola verde. Petro se quedó con el tercer lugar con 1.300.000 votos. A finales de 2010 se lanzó como candidato a la alcaldía de Bogotá, para la cual obtuvo 721.308 votos y se alzó con el triunfo. Su segundo intento por llegar a la Casa de Nariño fue en 2018, cuando sacó 4.8 millones de votos en primera vuelta y 8 millones en segunda, que no le alcanzaron para derrotar los 10.3 millones de Iván Duque. Tras su derrota, se posesionó como senador, por haber sido el segundo en la contienda presidencial, y en los últimos 4 años ha sacado a relucir, entre otras características, esa otra faceta suya, movilizar a la gente incluso en las calles, gracias a la herramienta de las redes sociales. Hay cambios que no son cambios, son suicidios. Gustavo Petro alcanzó la presidencia con el Pacto Histórico en 2022, con una mezcla de apoyos con personajes políticos cuestionados, una sofisticada campaña en redes sociales y un menú de propuestas que para algunos son populistas.